tal, amigos y amigas? Bienvenidos sean todos ustedes a una transmisión más del proyecto Grado Cero. El día de hoy vamos a hablar de un muy interesante tema. Espero que ustedes estén bien listos para poder tener una interesante discusión, tomar nota y llevarse algo muy rico. Y vamos a hablar del tema relacionado con los aspectos jurídicos del ordenamiento territorial en México con el doctor Manuel Dorantes. Y pues para empezar este episodio nos encontramos Aaron Almanza, Manuel Jiménez y Carlos Ariel Lim. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser presentar al doctor para que conozcan un poco más de él. Él es el doctor Manuel Jiménez Dorantes, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, secretario técnico del Instituto de la Judicatura Federal. Él se doctoró en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene algunas obras escritas, como son La Constitución y Urbanismo, editado por la UNAM, y Autonomía Municipal y Planeación Urbanístico, editado por Editorial Fontamara. El tema, como bien mencionaba Carlos Lim, es aspectos jurídicos del ordenamiento territorial en México. Y bueno, para empezar a hablar un poco de este tema, creo que lo que tenemos que hacer primero es dar una idea general de lo que sería el ordenamiento territorial, cómo surge esta disciplina. No sé si puede explicarnos un poco de eso, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, básicamente el ordenamiento territorial, hay dos concepciones o dos formas de entenderlo. Tradicionalmente la doctrina, especialmente la doctrina europea del derecho público, parte en dos grandes aspectos. Podemos decir el modelo francés de la administración del territorio, más enfocado desde el punto de vista económico, del desarrollo económico, y la doctrina alemana de la ordenación del territorio, que está centrada más en aspectos, digámoslo así, técnicos, duros del espacio físico del territorio, ¿no? Esas son las dos grandes posturas donde se concibe la idea del ordenamiento territorial. Y a partir de entonces, o a partir de ahí, las diferentes acciones públicas o privadas que se quieran llevar a cabo sobre el territorio deberán estar, digámoslo así, vinculadas o habilitadas, inspeccionadas, vigiladas, controladas por la administración pública, con un objetivo fundamental: que haya una explotación, una utilización racional del suelo, ¿sí? Y de esta manera poder encajar todas las actividades públicas y privadas en un entorno, ahora que un ingrediente más, de la sustentabilidad, ¿no? De esa manera, entonces, tener una ordenación del territorio integral, racional y, por supuesto, compatible con el medio ambiente. Y en México, ¿cómo surge este ordenamiento territorial? Su regulación, tenemos, bueno, la ley de asentamientos urbanos relacionado en algunos artículos que he leído, pues lo mencionan como algunos orígenes. Existen también desarrollos en los planes nacionales de desarrollo, pero no sé si pudiera darnos una concepción más amplia de cómo surge en México y cuál es el modelo que adopta. Claro que sí. A ver, en México la ordenación del territorio está, digámoslo así, distribuida entre distintas leyes, especialmente, como ya lo señalabas, la Ley General de Asentamientos Humanos, la vigente del año 93, también ahora en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene un apartado de programación territorial ambiental que también influye en los temas de ordenamiento territorial, y por supuesto las correspondientes leyes estatales, dado que ambas son una facultad concurrente de acuerdo al artículo 73 de la Constitución. ¿Cómo surge el ordenamiento territorial en México? Vamos a establecer un punto de partida a los años 70, donde se produce lo que la doctrina, especialmente el doctor Azuela, ha estudiado muy bien, es el momento en el que podemos hablar ya en México de un derecho dedicado, en términos generales, a los asentamientos humanos. Antes de la década de los 70, México siempre tuvo una regulación, una legislación dispersa, ¿sí?, en distintas leyes que hacían de referencia colateral sobre el tema de la ordenación territorial. A partir de los años 70 se aprueban las reformas constitucionales, especialmente el 115 de la Constitución, el 7329C de la Constitución, donde se introduce ya expresamente en el texto constitucional la idea de los asentamientos humanos, y por supuesto también el artículo 27 de la Constitución. A partir de ahí, digamos, es el punto de partida del derecho
de los asentamientos humanos o del derecho urbanístico si queremos seguir la doctrina europea. Dentro de nuestra idea de urbanismo o asentamientos humanos se introduce un elemento de la ordenación territorial, es decir, nuestras legislaciones urbanísticas, nuestras legislaciones sobre asentamientos humanos general y de desarrollo de los estados, conciben al urbanismo como una idea global, es decir, no solo los asuntos que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades, sino además con el entorno económico-social de la ciudad, el efecto que la ciudad tiene sobre su entorno. Algo similar, algo mezclado, digámoslo así, entre la visión francesa económica de la administración del territorio con un ingrediente alemán, ¿no?, de los efectos territoriales sobre el territorio, ¿no? En ese momento, en la década de los 70, se produce esa incorporación al texto constitucional. También en los 70 se produce la primera Ley General de Asentamientos Humanos de nuestro país, ¿sí?, para tener ya una regulación más o menos coherente, racional, sistematizada sobre los asentamientos humanos. Hay una explicación del por qué México se integra hasta los años 70 a esta idea de la regulación del urbanismo. Y esto tiene que ver, como dice también la doctrina, por un efecto de la influencia del derecho internacional. En esa época, Naciones Unidas convoca una asamblea especial para tratar los grandes problemas de marginación urbana que había en los países en ese entonces en desarrollo, ¿sí? México, por supuesto, es uno de los invitados a esa sesión y se van a tratar precisamente el problema de los cinturones de miseria en las ciudades. Es ahí donde México ya llega con una aportación diciendo: hemos reformado la Constitución, hemos expedido una ley de asentamientos humanos, es decir, México está haciendo la tarea sobre el tema de asentamientos humanos. Y es ahí donde surge precisamente el tema del derecho urbanístico con el ingrediente de la ordenación territorial. Ahora bien, con relación a otros países, ¿qué tan avanzada es la legislación en esta materia? ¿México ha sido vanguardista o simplemente en esta etapa dio el paso, pero otros países ya se le adelantaron? ¿Cuál es la situación? Evidentemente, en su momento nuestra legislación, digamos, se emparejó con el resto de legislaciones de los modelos comparados. Algo esencial que estableció la ley de asentamientos humanos, tanto la de los años 70 como la vigente del 93, es que deposita, traslada la determinación del modelo territorial a seguir en instrumentos de planeamiento urbanístico, ¿no?, o planes o programas de desarrollo urbano, como le llama la ley, ¿no? Es decir, el legislador, ante la evidencia de que él no puede diseñar diferentes modelos de ciudad y que estos dependen de muchas circunstancias ambientales, geográficas, climáticas, territoriales, le traslada a la administración pública, especialmente la municipal, el que defina precisamente cuáles van a ser los usos y destinos para los que se puede dedicar una determinada porción del suelo, ¿no? Es más o menos el diseño que tiene esencialmente en el tema de planeamiento Europa, ¿no? Alemania, la propia España y por supuesto el modelo mexicano. Sin embargo, en la actualidad, desde mi punto de vista, esta legislación urbanística, esta legislación de asentamientos humanos ya ha quedado desfasada, ¿sí?, porque no está respondiendo a las necesidades que urbanísticamente presenta nuestro país. Hay un grave problema, y hay que decirlo con todas sus palabras, hay un grave problema de corrupción en el urbanismo mexicano, ¿sí? Construcciones sin licencia, construcciones con licencia, pero aún contra las determinaciones del Plan de Desarrollo Urbano, ¿sí?, y por supuesto un alto grado de impunidad, ¿sí? Eso es lo que evidentemente desajusta el sistema. Cuando ustedes tomen una carta urbana, como le llaman algunos, un plan de desarrollo urbano, ven el mapa de su ciudad y lo intentan mentalizar como si lo fueran a plasmar sobre la ciudad, van a ver que muchas cosas no coinciden. Donde debería haber humedales, área verde, hay centros comerciales, hay teatros, hay casas. A ver, aquí hay un desajuste, aquí hay una contradicción entre lo que dice el plan y lo que hay en la realidad, ¿sí? Y por supuesto, la realidad casi siempre va en contra precisamente de las determinaciones de los programas de desarrollo urbano. Ese sería uno de los graves problemas que hay en nuestro sistema, ¿no?
en el cual, por cierto, están involucrados muchas personas, no solo el propietario del suelo, los desarrolladores inmobiliarios, los notarios también, que tienen mucho que ver en el tema del desarrollo urbano, los registradores de la propiedad, ¿no? Porque precisamente el sistema está diseñado en que eso se evite, ¿no? Si uno va con un notario a hacer una protocolización sobre una división, subdivisión, fraccionamiento de un terreno, el notario tiene la obligación legal de exigir la evidencia de la licencia urbanística correspondiente. Y si no existe esta, no tiene por qué emitir un protocolo notarial. No obstante, hay casos donde se produce. Claro, y vendría el segundo candado. Ahora el registrador de ese acto notarial tendría que impedir el registro del acta por ir en contra de los planes de desarrollo urbano, que por cierto, recordémosle, la ley exige que cada plan de desarrollo urbano también sea inscrito en el registro público de la propiedad, precisamente para que el registrador pueda hacer una confrontación entre lo que le está pidiendo el protocolo y lo que está diciendo el plan de desarrollo urbano, ¿no? Ese sería, por supuesto, un primer problema. Segundo problema que creo que tiene nuestra legislación urbanística, la legislación de la ordenación territorial. Hasta la fecha no hemos sabido encajar las diferentes perspectivas que hay del urbanismo, o mejor dicho, de la disposición del territorio. Tenemos por un lado la Ley General de Asentamientos Humanos, que ya les dije que ya necesita una actualización, ¿sí? Tenemos por otro lado la Ley General del Equilibrio Ecológico, que introduce el planeamiento territorial con una visión ecológica, ¿sí? Tenemos también, y que está ahora tan en boga desafortunadamente en nuestro país, el tema de los atlas de riesgo de protección civil, de las leyes de protección civil, donde nos indican y nos señalan: esta zona es de alto riesgo, ahí no puede haber construcciones, y sin embargo las hay, ¿no? Entonces, encajar todo esto, por poner los ejemplos más representativos, también podemos incluir, por supuesto, turismo, ¿no? La ley de turismo, la ley de puertos, la ley de aeropuertos, etcétera, etcétera. Todas aquellas que tienen una influencia sobre la ordenación territorial. Necesitamos un mecanismo o mecanismos tanto orgánicos como instrumentales que nos permitan encajar cada una de esas decisiones para entonces tener un urbanismo, un desarrollo territorial coherente y sistemático, cosa que hasta la fecha no hemos logrado hacer. También por la complejidad, recuerden, ¿no, chicos? Todas estas decisiones, urbanismo, protección civil, turismo, medio ambiente, son facultades concurrentes de acuerdo a nuestra Constitución. Y entonces hay muchas visiones de cómo entender la ordenación del territorio. Desde la visión nacional que hace la Federación, la visión estatal que hace cada uno de los estados, la visión municipal que hace cada uno de los ayuntamientos y, por supuesto, visiones muy concretas como pueden ser las zonas de desarrollo turístico especiales que genera, o mejor dicho, proyecta e impulsa el Fondo Nacional de Turismo, ¿no? Entonces, ahí viene esa gran complejidad de cómo encontrar los mecanismos jurídicos idóneos para encajar todas esas decisiones. Ahora bien, usted toca algo muy interesante en el sentido siguiente, o sea, primero nos dicen, ¿no?, cómo se introdujo esta nueva legislación en México, cómo debería estar en lo material distribuido los asentamientos urbanos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con la Ciudad de México?, que es una ciudad que ha sido una de las más grandes desde antes de la entrada en la legislación, o sea, la ciudad ya estaba construida. ¿Qué hacer cuando introduce un plan de urbanismo con una ciudad que hay unas partes donde está muchas construcciones de edificios, no hay parques, no hay árboles? O sea, ¿cómo tratar de ponerla en sintonía con lo que ahora dicen las leyes? Bueno, aquí por supuesto hay que ir, digámoslo, caso por caso, barrio por barrio, colonia por colonia, porque tienen requerimientos diferentes. Un instrumento que nos ofrece la ley es la actualización de los planes de desarrollo urbano. Es decir, el plan, el instrumento de planeamiento se puede revisar periódicamente para precisamente recuperar o reordenar, ¿sí?, la realidad. Porque tampoco podemos constreñir a la ciudad a un plan de desarrollo urbano, imagínense ustedes, de hace 30 años, ¿no? Es necesariamente que el plan se renueve, se actualice, y es ahí donde se pueden ir introduciendo nuevos elementos.
Y algo muy importante que hay que tener en consideración es la participación de los ciudadanos en el modelo urbanístico que van a decidir. La ley también nos precisa que cuando la administración pública quiere hacer un nuevo plan o modificar el plan, tiene que convocar a la población para que pueda la población pueda participar en la adopción de una decisión urbanística. Aquí hay algo muy importante que no hay que perder de vista. La idea del propio derecho urbanístico, de la ordenación territorial, está vinculada por el artículo 27 de la Constitución, que habla en muchas cosas del interés social, del interés público, del interés de la colectividad. Eso evidentemente necesitamos cambiar la idea en que entendemos la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada está en la medida en que el interés público, en este caso urbanístico, lo permite, ¿sí? Y precisamente ahí es donde la propiedad tiene que convivir con un espacio urbano, con un espacio público o con varios espacios públicos, y necesariamente tiene que haber un equilibrio entre las expectativas que el propietario de un terreno tiene sobre su propiedad, pero también sobre el impacto urbanístico, ambiental que puede tener lo que su expectativa desea, ¿no? Y es ahí, por supuesto, donde viene el tema que les comentaba sobre el tema de la corrupción urbanística, ¿no?, que se produce en estos sistemas. Otro elemento, también hay que decirlo, paulatinamente los tribunales federales, y ahora en mayor medida el Pleno de la Suprema Corte a través de controversias constitucionales, ya ha ido sentando una doctrina del urbanismo mexicano. Por supuesto, ha habido muchos pros y contras sobre el tema de cómo concebir el planeamiento urbanístico, qué postura o qué elemento jurídico tiene. Hoy ya no se duda que los instrumentos de planeamiento urbanístico tienen un rango de norma jurídica, ¿sí? Antes se discutía si era una norma jurídica o un acto administrativo, y ahí era, por supuesto, donde venían las complicaciones al momento de defender el tema de los planes de desarrollo urbano. La Corte, los tribunales federales empiezan ya a introducir un elemento de ciudad, ya no solo a partir de lo que quiere el propietario, sino de lo que impacta para la ciudad, ¿no? Y esto, por supuesto, viene a ser, digamos, a ser reforzado con las últimas reformas a la ley de amparo sobre el tema de las acciones de amparo colectivas, donde una comunidad que se siente más o menos afectada en sus derechos, ¿sí?, intereses difusos, intereses colectivos, puede hacer valer frente a una posible licencia contra el plan de desarrollo urbano, ¿no?, que antes era más complicado ir solo, digamos, para demostrar el interés afectado ante el juez de amparo. No, y aquí veo algo muy interesante, porque hay una serie de derechos que están directamente involucrados con los particulares, ¿no? Ahorita que hablaba de las consultas, pudimos hablar de un derecho a la consulta previa. ¿Y qué pasa si el gobierno no me consulta, o la consulta que hizo no fue efectiva, ¿no? Capaz repartió volantes con una encuesta, ¿quiere sí o no tal cosa? Entonces, tiene una serie de requisitos, una serie de formalidades y cumplir este derecho. La cuestión al medio ambiente, ¿no?, los derechos difusos de, si yo particular veo que van a hacer un centro comercial y antes había un parque, obviamente va a haber un interés de mí y de todos los colonos en que no se construya un centro comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ya está destinado a un parque, a habitaciones, y bueno, dentro de una planeación urbana, pues viene a romper el esquema un centro comercial. Y aparte hay otros derechos, porque por ejemplo, si se hace una obra a un lado de mi predio, puede incurrir en cuestiones de la integridad personal, ¿no? ¿Qué pasa si es una obra riesgosa, ¿no? Usted comentó que hay zonas donde se dice no puedes construir, esta zona es altamente sísmica, no puede haber edificios de tal altura. ¿Y qué pasa si hacen una construcción? Bueno, en lo personal pudiera alegar esos derechos, y también en lo colectivo hay otras vías, ¿no? Pero yo quiero preguntarle algo, ¿realmente qué tantos casos se generan en materia legal, pues demandas, juicios, donde se aleguen estos derechos que tengan que involucrar al urbanismo? O sea, ¿es muy frecuente o...? No tengo un dato duro, así, cifras exactas, pero la tendencia es esencialmente ahora a través de controversias constitucionales, que se da esencialmente entre algún municipio y su gobierno del estado correspondiente, ¿no?
Ahí las últimas, digamos, las resoluciones judiciales más representativas hoy han sido vía controversia constitucional. Antes, también por esta lógica del control constitucional, antes se dio especialmente vía de amparo, ¿no? Pero ahora la mayor carga está en el tema de controversia constitucional, Estado, municipio, por el tema de la invasión de competencias, donde muchas veces el Estado pretende absorber las atribuciones constitucionales municipales que tienen designadas en el 115.5 de la Constitución. No, y es bien interesante porque, por ejemplo, en una ciudad, ¿no? Hablemos de un estado, un municipio te hace un puente y el puente al lado te lo hace el gobierno del estado, ¿no? Entonces dices, oye, son dos obras de las mismas características y dos gobiernos en un mismo territorio están haciendo edificaciones, ¿no? Por citar un ejemplo, y me parece preocupante el que, a pesar de que hay distribución de competencias, están las llamadas incubatas, ¿no? Que cualquiera de las dos las puede hacer, y ahí es donde yo veo que sí habría que estudiar un poco más para poder ir marcando esas líneas, ¿no? Porque es muy cansado estar teniendo ese tipo de batallas legales, cuando realmente, si hubiera una correcta legislación, no habría tantos problemas y hubiera un solo responsable. No sabes que el municipio le corresponde y ya no tienes que ir legalmente como particular, estarlos demandando a todos, por ejemplo. Claro, ese es uno de los problemas que genera las facultades concurrentes, pero también es uno de los retos que las facultades concurrentes exigen, ¿no? Es decir, hay que ser capaces de diseñar un modelo de coordinación entre autoridades competentes para que haya una coherencia en la toma de decisiones. Y tú marcaste un punto, es decir, las facultades que constitucionalmente tienen habilitadas diversas autoridades sobre una misma materia, en este caso el urbanismo, los asentamientos humanos. Pero no hay que perder de vista, también muchos de los conflictos que se producen es por una diversidad de materias, ¿no? Recordemos, el territorio, el espacio físico, el suelo, no queda trazado, no queda, digamos, dividido conforme dicen las facultades constitucionales. El suelo es uno, y sobre ese mismo suelo se ejercen todas las facultades concurrentes, ¿no? El problema se agrava cuando una autoridad, por ejemplo, federal, ejerce sus facultades concurrentes en materia de turismo sobre un mismo espacio territorial. Y el gobierno del Estado ejerce sus facultades concurrentes en materia medioambiental sobre el mismo espacio territorial. Y viene el municipio y ejerce sus facultades concurrentes en materia de urbanismo o de protección civil. Eso ya parece un poco, ¿no?, la locura, porque todos son competentes en todas las materias, ¿no? Que, o sea, la dificultad de resolver entre una materia y otra. Claro. ¿Hasta qué punto llega una y otra? Exactamente. Ahí viene necesariamente la aplicación que se ha hecho hasta ahora del tema de la ponderación. Vamos a ponderar, en este caso concreto, cuál de las decisiones, todas válidas, porque todas están dentro de la esfera de sus competencias, cuál de ellas, en este caso concreto, tiene que prevalecer. La historia del federalismo mexicano parecería que nos diga, pues siempre debe prevalecer la decisión federal. ¿Por qué? Porque es la más grande, la más poderosa, la más rica y todos deben ser. Pero un ejercicio ponderativo riguroso, estricto, pues no necesariamente nos lleva a llevar a ese resultado. Posiblemente, de entre todas las posibilidades de decisiones que hay en una misma porción del territorio, sea la modesta, pero no menos importante, decisión municipal. ¿De qué depende? De las circunstancias, ¿no? Identificamos los bienes y valores que están en conflicto y les empezamos a atribuir peso, como exige la ponderación. Y al final del día nos va a dar, por supuesto, la prevalencia. ¿Cuál de todos estos intereses, bienes en conflicto, que son incompatibles entre sí, debe prevalecer frente a los demás? El turismo, el medio ambiente, el urbanismo, la protección civil, ¿no? A esto quiero dejar apuntado algo. Precisamente en el tema de medio ambiente, parece ser que la ley del equilibrio ecológico y también ya
algunos pronunciamientos de los juzgados federales, parece ser que ya le dan esa prevalencia del legislador directamente al elemento ecológico, ¿sí? Ya hay una interpretación de que cuando hay ese tipo de conflictos, el elemento ecológico debe prevalecer sobre los demás, ¿no? Creo que falta o viene otro problema en que habría que incluir también el tema del elemento de la protección civil, ¿no? Que desafortunadamente nos los ha recordado los últimos acontecimientos meteorológicos, que la naturaleza hay que hacerle caso, y un amparo o una licencia no cambia una zona de humedales por el simple hecho de tener un amparo, ¿no? Sí, aquí el problema, ahorita que menciona esto que ha ocurrido en zonas como Guerrero, pues nos lleva a pensar aquí en la participación y por parte de la ciudadanía en respetar los planes de desarrollo, y por la otra también pues la dificultad a veces de establecer las responsabilidades en virtud de las facultades concurrentes en este aspecto. Se estaba manejando que bueno, era culpa del gobernador, de que se le avisó a tiempo, que no, que la culpa es del gobierno federal, donde aquí encontramos uno de los problemas claros que nos muestra nuestro país, ¿no? Estos problemas meteorológicos que nos llevan a pensar hasta qué punto estamos respetando efectivamente los planes de desarrollo. En este caso, no sé si usted tenga alguna información sobre las zonas que fueron afectadas, si existían algunas irregularidades en el aspecto del desarrollo o del asentamiento humano de las comunidades que se hayan afectadas. No sé si usted sepa algo de ello. Oficialmente el documento de las licencias evidentemente no, pero digamos que la tendencia del urbanismo mexicano, que se reproduce en mayor o menor escala en todas las ciudades, te hacen señalar o te indican de que en algún caso sí hubo, por supuesto, cuestiones de decisiones contra el planeamiento, ¿no? Puede suceder que haya, les decía yo, construcciones o desarrollos inmobiliarios sin licencia, por supuesto con la tolerancia de la autoridad administrativa, ¿no? Que no se da cuenta que están construyendo 1000 casas, ¿no? O un fraccionamiento. Puede haber, por supuesto, construcciones o desarrollos inmobiliarios con licencia, pero con una licencia contra el plan de desarrollo urbano, también puede suceder, ¿no? Por supuesto aquí con la directa complacencia y pacto con la autoridad que emite la licencia, ¿no? Una licencia ilegal a todas luces. Y otra de las dinámicas que se producen en el tema de la ilegalidad urbanística tiene que ver con el uso del suelo, los famosos cambios de uso de suelo. El plan de desarrollo urbano, los instrumentos de planeamiento, digámoslo así, te van coloreando, te van mapeando los usos y destinos del suelo. Es decir, ¿para qué podemos usar, ¿no? ¿Para qué podemos destinar una porción del suelo, ¿no? Y ahí lo colorean, pues industrial, habitacional, de primer grado, segundo grado, social, etcétera, turístico, etcétera. Sin embargo, en la propia legislación, y con esta idea de tener que actualizar los planes, se prevé por ahí la idea de que la autoridad puede hacer cambios de uso de suelo, puede modificar el plan, ¿sí? Y este cambio de uso de suelo se ha usado de una manera indiscriminada, ¿no? Yo le escribí hace un tiempo por ahí, el urbanismo mexicano es como a la carta, al restaurante. ¿Cómo quiere su hamburguesa? ¿Con queso, sin queso, con cebolla? ¿No? Pues lo mismo, ¿cómo quiere usted su licencia, su uso de suelo? ¿No? Algo similar, porque se ha caído en la idea de que si se sigue el trámite procesal o procedimental que exige la ley, pues se puede hacer el cambio de uso de suelo. Una vez actualizado el cambio de uso de suelo, por supuesto la licencia ya casi es un cauce natural, ¿no? Te pusimos que ahora en lugar de zona de humedales va a ser una zona de un centro comercial. Y tú me pides un centro comercial, aquí está tu licencia porque ahora coincide con el plan, ¿no? Sin embargo, el cambio de uso de suelo, tal como está diseñado en la ley,
Sí, efectivamente es una competencia de la autoridad, en el caso municipal del ayuntamiento, pero que este cambio de uso de suelo solo puede producirse en situaciones excepcionales, ¿sí? No debe ser lo común del plan. Por eso la ley nos dice, el plan debe decir cuáles son los usos del suelo compatibles, cuáles son los usos del suelo que son incompatibles, ¿sí? Por supuesto, si queremos cambiar tal vez el uso del suelo de una zona de habitacional 2 a 1, ¿puede suceder? Sí, el impacto urbanístico está graduado, de acuerdo. Pero una cosa es cambiar un uso del suelo, ¿no?, de habitacional 1 a 2 a un cambio de uso del suelo de humedal a centro comercial. Aquí ya parece que... ¿Qué sucedió en la realidad? ¿Qué le sucedió al suelo para que se produzca el cambio de uso de suelo? ¿Cuáles fueron los elementos objetivos para hacer ese cambio de uso de suelo? Que a todas luces, digamos, no hay que ser gran experto en esas cosas, pero nos resulta un poco incompatible, ¿no? A ver, una zona de humedal protegida internacionalmente, de pronto se convierte en una zona de un centro comercial. Algo ya no cuadra, ¿no? Ya no cuadra, no solo en la lógica, sino en el plan de desarrollo urbano, ¿sí? Estos cambios de uso de suelo, les decía yo, son para cuestiones excepcionales. Por ejemplo, viene un fenómeno meteorológico, el río desfoga tal cantidad de agua, y puede suceder, como sucedió por ejemplo hace algunos años con el huracán Stan en la zona de la costa de Chiapas, que alteró los cauces del río, cambió el sentido, ¿no?, si pasaba a la izquierda, pasa a la derecha, o su cauce se amplió 20 metros, ¿no? Claro, ahí hay una realidad, un elemento objetivo que cambió. Ya no es lo mismo lo que decía el plan a la situación real que hay ahora. Ahí viene el cambio de uso del suelo, señor. Ahora, aquí donde decía que iba a haber construcciones, pues la realidad ya no nos lo permite, ¿sí? Es ahí donde precisamente se permite el cambio de uso de suelo y no hacerlo como de una manera indiscriminada para que cada quien le pida al ayuntamiento lo que quiere construir. Es muy común verlo siempre de una zona verde, donde hay parques, cualquier cuestión ambiental, y que la conviertan en una zona para hacer departamentos, ¿no? Hay un caso en la ciudad de Tijuana, bueno, yo soy de por allá, está el ayuntamiento municipal y todo alrededor del ayuntamiento es un parque, ¿sí? Tiene árboles muy viejos, grandes, frondosos, ¿no? Entonces, un presidente municipal, antes del de ahorita, hace un plan para crear un zócalo, ¿no?, una plaza. Entonces, todos los grupos ambientalistas protestaron en el sentido de que, ¿cómo vas a hacer de un parque una plaza, no? Y él decía, es que se va a modificar el uso del suelo, pero se va a redistribuir la verdad. Dices, ¿cómo? Si es un bloque lleno de cuestiones forestales. Cuando presenta el mapa, pues sí, en vez de grandes árboles pone una plantita en cada esquina, ¿no? Entonces, decía, todo este bloque se va, es como un rompecabezas, lo voy a ir poniendo cada pedacito. Macetas. Sí, y no va a tener el impacto porque lo voy a distribuir. Entonces, ¿sabes qué? O sea, realmente no. Alguien que con simple sentido común se va a dar cuenta que va a disminuir la cuestión ambiental, aunque te digan que te van a reforestar, plantar el doble de árboles, lo que sea. Realmente los mapas no coinciden con el discurso, ¿no? Y había una disputa porque ese uso de suelo lo modificó la federación, lo entrega al municipio para que lo cuide y se lo da. Y la cuestión era aquí de que el municipio no tenía facultades para modificarlo, porque en la manera en que lo recibe, legalmente no había la opción de que él lo manipulara así, porque sí tendría que tener la autorización, ¿no? Entonces, aquí la cuestión era de que dicen que se arreglaron, como usted dice, ¿no? Pues a la carta, oye, pues ahora cámbiamelo y déjame hacer esto y autorízame un pedazo comercial, como algo híbrido, ¿no? Entonces sí fue muy turbio y hasta el momento esta administración ni tocó el tema.
realmente ni dijo, no, que el que sigue ahí que arregle el problema, porque se paró la obra, no se estaba construyendo y no hubo gran avance, ¿no? Pero sí hubo, la sociedad reaccionó, inclusive hubo amparos y todo. Y aquí parece algo muy peculiar porque los amparos de alguna manera los conocí, no tan personal, pero conocía a quienes actuaron legalmente, y el Poder Judicial no respaldó a la sociedad, realmente los desechó. Entonces legalmente dejaba la puerta abierta para que se implementara el proyecto ¿no? Entonces sí se me hace un tema muy sensible, creo que es muy importante lo que Leo nos viene a contar, porque pues todos vivimos en ciudad, no hay forma, ¿no? Si viven en el campo está bien, y de todos modos tiene su legislación, pero esto es del diario y me va a afectar porque me va a afectar. Sí. Aquí una parte muy importante es el interés que la ciudadanía, la población tenga en sus espacios urbanos, ¿no? En protegerlos, en cuidarlos, en impedir que una licencia contra el plan se aplique sin más, ¿no? Eso también requiere mucho de una conciencia social y por supuesto del ejercicio de la ciudadanía, ¿no? De mis derechos de ciudadano a vivir en un entorno, en una ciudad que, repito, la ciudad no es solo de los propietarios de predios, la ciudad es de todos, ¿no? Y entonces en esa medida todos tenemos un interés más o menos directo y difuso que proteger y que cuidar. El otro elemento también tiene que ver, y eso hay por supuesto algunos casos, pero también se ha ido desarrollando el tema de la visión del juez sobre el derecho de propiedad privada, ¿no? Que es precisamente el tema de, al final del día, el que da los amparos o los quita, ¿no? Entonces, el juez federal también ya ha ido un poco cambiando esa idea sobre la propiedad privada, vista desde el exclusivo interés del propietario frente a una propiedad privada que inevitablemente, como lo señalaste, estamos en un país donde el mayor porcentaje de su población es urbana, vive en entornos urbanos, ¿no? Y aunque no vivieran ahí, en los entornos rurales también hay reglas de ordenamiento urbano, por supuesto, totalmente distintas, con otras dinámicas, con otras necesidades que de la vida en una ciudad, en un centro de población. Sí, aquí lo que tiene que ver también es pues, el interés de las personas en conservar, ¿no? esos planes. Porque uno de los problemas que también tenemos es las personas, ¿no? Que invaden, pues, por ejemplo, que son a las faldas de cerro, a lugares de área verde, y comienzan a construir ahí sus casas porque, bueno, se les hace más fácil, ¿no? Irse a meter y construir una casa. Y lo lamentable también es que otro de los efectos de ello es que a veces la autoridad, en lugar de combatir ello, lo reconocen. Es la otra forma. No sabes que no puedo evitar que se metan ahí, yo ya no lo evité, ya construyeron sus casas. Como es la idea de la propiedad, quizás hace que se reconozca forzosamente otro uso de suelo a esos lugares. Por ejemplo, las personas que viven cerca de los cerros, bueno, pues en algunos casos se llega a reconocer de alguna manera sorprendente, no sabemos que no se puede ir a vivir ahí, y bueno, las autoridades lo reconocen incluso, ¿no? Como un uso de suelo. Claro, efectivamente, ese es otro de los efectos, digamos, negativos que tiene el régimen urbanístico, que es la tendencia a la regularización. Uno llega, invade o construye sin licencia y somos de tal número que hay intereses, digamos, entre el que quiere ser regularizado y el que quiere los votos de la colonia para llegar a un cargo de elección popular, a cambio, por supuesto, de esa regularización. Eso es uno de las dinámicas que más daño provocan el desarrollo urbano, pero especialmente de las ciudades medianas, pequeñas, que inevitablemente también hay que combatir, ¿no? Otro problema es que en muchos estados, ¿no? La regulación, que también tiene que ver con los mecanismos de reacción, estoy hablando del derecho a sancionar, el derecho a castigar, tanto en vía administrativa como en derecho penal, también es muy frágil, ¿no? El diseño normativo del régimen a sancionar. Desde que la sanción administrativa sea totalmente irrisoria, ¿no? Me sale mejor construir sin licencia y pagar mi multa que ir a sacar mi multa y formarme y todo.
Y hay otro elemento, que hay códigos penales que realmente los delitos urbanísticos, los delitos contra el desarrollo urbano, prácticamente o no existen o están diseñados de una manera tal que no hay forma de aplicar el tipo penal, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una parte muy importante que le corresponde en este caso al legislador, de poder diseñar un repertorio sancionador eficaz, eficiente y que por supuesto responda a estas actividades totalmente dañinas contra la ordenación territorial en México, ¿no? Claro, una cosa es el legislador y cada quien tiene que ir poniendo de su parte. El legislador tendrá que hacer lo suyo, la administración pública y el tema de responsabilidad de los funcionarios públicos tendrá que hacer la suya, los jueces tendrán que hacer la suya, ¿verdad? Y la policía investigadora, ¿no?, de un delito urbanístico, pues también deberíamos tener, México debería tener toda una agencia, un staff especializado en delitos urbanísticos, como, por ejemplo, en algunos casos, el Distrito Federal es uno de ellos, que tiene su Procuraduría de Ordenación Territorial y Ambiental, una cosa así, pero que en la mayoría de los estados no existen, o si existen, no tienen los recursos suficientes para ponerse a vigilar todo el territorio estatal y todas las irregularidades urbanísticas que puede haber. Y de ahí entonces también, conectando un poco con lo que señalabas, la importancia de la participación ciudadana en estos temas del ordenamiento territorial. Ahora bien, yo veo aquí la cuestión urbanística, que también es un tema que no nomás es desde un tema de interés de los profesionales, no solo del derecho, sino también involucra a arquitectos, ingenieros, personas dedicadas a los estudios ambientales, en caso de donde haya costas, oceanólogos, ¿no? Entonces, creo que es de esos temas jurídicos que son multidisciplinarios, que a veces no se desarrollan en lo jurídico bien, porque al abogado le falta esa parte de aceptar el trabajo con otras vocaciones, ¿no? Yo hace tiempo tenía una discusión con unos amigos que decían, las áreas menos desarrolladas desde el punto de vista jurídico suelen tener esta peculiaridad, ¿no? La cuestión ambiental, este tema y otros muchos más, ¿no? Entonces creo que es un reto del abogado que nos acerquemos y escuchemos las razones por las cuales dice, ¿sabes qué? Se debería hacer una ley que diga estos parámetros, ¿no? Y el abogado recogerlas para, en su quehacer jurídico, pueda defender esta cuestión, que es muy importante. Que es relacionada con lo que mencionaba acerca de los cambios de suelo, ¿no? Generalmente se hace el cambio y así como que, ¿qué te basaste? Pues nomás, se me ocurrió. No, por medidas populistas, que es pues precisamente el obtener votos para alcanzar un cargo público, que es lo que generalmente se promete. Así es. Ahí les digo, ese es un tema que tiene que ver estrictamente con el tema urbanístico, pero no hay que olvidar el tema del ordenamiento territorial, es decir, cuando al urbanismo se le incluye de manera integral con otras áreas, ¿no?, con otras materias igualmente relevantes, y ahí es donde las cosas también se complican, y es ahí donde el legislador sí no ha ofrecido mecanismos adecuados a la administración para poder enfrentar los retos del urbanismo, que no sean, por citar solo algunos así de memoria, los planes de zonas conurbadas, ¿no?, donde se pretende un instrumento de planeamiento conjunto entre todos los intereses, la regulación especial que tienen las zonas metropolitanas, ¿no?, sería otro caso, pero hay mucho que hacer en materia de protección civil, hay mucho que hacer en materia de aguas, ¿no?, aguas nacionales, también hay mucho que hacer, y por supuesto también de la zona federal marítimo terrestre, como a veces se está utilizando urbanísticamente de manera indiscriminada. No, y aquí bueno, vemos que el tema es sumamente amplio, que quizás ahorita nos metimos mucho al ámbito urbano, pero quizás es un área que conocemos más y que hemos visto que tiene muchas problemáticas. Sin embargo hay otras que no están tan avanzadas, ¿no? Como mencionaba, como el área de aguas nacionales, uno que vemos muy avanzado, por ejemplo, es el ambiental, donde quizás hay una fuerte tendencia a la regulación en este aspecto. Sin embargo, bueno, es un tema que nos puede dar para mucho. Sin embargo, pues se nos ha acabado el tiempo. No sé si hay alguna consideración final.
Pues a mí me parecería muy importante dejar en la mesa el último comentario, ¿no? En relación a la multidisciplinaridad del tema, que es algo que no resuelve el abogado, lo resuelve en conjunto con otras profesiones y es el encargado de llevar en las vías judiciales lo que los demás le dicen, ¿no? A mí me parece que al abogado le ha faltado eso en este y en muchos temas más. Y eso es algo que hasta cierto grado predicamos aquí en el proyecto, ¿no? La cuestión multidisciplinaria, inter y trans, porque sí es muy importante y no es una moda, es una necesidad. Eso sería el comentario. Y en relación a la cuestión urbanística, pues usted es el maestro y creo que nos ha enseñado mucho, porque es algo que lo vivimos, pero ya en lo jurídico tiene muchos detalles que son muy importantes de no perderlos nunca, ¿no? Son como una cadenita que al final veo que está abrazando algo muy grande, ¿no? Y hay que saberlo cuidar nosotros los abogados. Así es. Efectivamente, el debate es muy grande, la discusión, los temas a tratar son muy complejos. Los colegas de sociología han avanzado mucho en estudios urbanos, ¿no? Los economistas también han avanzado mucho en temas urbanísticos. Hay un área de urbanismo en las áreas de arquitectura que también han avanzado, y el derecho como que se ha incorporado un poco tarde a estas cosas, pero ya está, por supuesto, metido en el tema del derecho urbanístico. Hay muchos retos en nuestro país, ¿no? Son evidentes, no hay que ser un experto para ver cualquier ciudad de nuestro país como tiene problemas urbanísticos. Y por supuesto, ahí está el reto. Ahora, uno de los principales respuestas que nos tiene que dar es la nueva Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario, Urbano y todo lo demás, que tiene el reto de precisamente conjuntar, coordinar todos los esfuerzos, no solo en materia urbanística, sino en toda la ordenación territorial, y entonces provocar la renovación, la reforma del derecho a la ordenación del territorio en México, por supuesto respetando las competencias constitucionalmente atribuidas, los derechos ciudadanos. A mí me da mucho gusto, ya con esto cierro, en que me hayan invitado a hablar de estos temas desde el punto de vista jurídico, y invitar a todos sus escuchas, ¿no? A ustedes a que se sigan interesando por los temas jurídicos de la ciudad, ¿no? Y los temas jurídicos de la disposición del suelo. Muy agradecido. Bueno, pues muchas gracias, doctor Manuel Jiménez. Sin duda para todos nuestros podescuchas va a ser muy ilustrativo este capítulo, porque realmente nos mostró pues otras aristas, ¿no? Todas las que tienen que ver con el desarrollo urbano, que es solamente un aspecto del ordenamiento territorial, y bueno, eso es muy valioso para las personas que empiecen a estudiar esos temas o para los estudiantes. Sin duda, bueno, les va a dar una perspectiva más amplia de este estudio, y sin duda esta participación valiosa del doctor aquí con nosotros pues les servirá de mucho para sus estudios e incluso para las personas que se están dedicando a esto, bueno, que vean todas las implicaciones que tiene. Acabamos con esto nuestro programa, les dejamos nuestras páginas. Recuerden que pueden entrar a nuestra página general en la página de internet www.proyectogradocero.com. También nos pueden encontrar como Revista Grado Cero en Facebook, también en Twitter como @Proyecto Grado Cero, el 0 con número, y bueno, encontrarán todos nuestros programas. Saldrá en audio y en video. Bueno, lo primero que tendrán será el video, posteriormente tendrán el audio. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. El doctor Manuel Dorantes, y pues para empezar este episodio nos encontramos Aaron Almanza, Manuel Jiménez y Carlos Ariel Lim. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser presentar al doctor para que conozcan un poco más de él. Él es el doctor Manuel Jiménez Dorantes, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, secretario técnico del Instituto de la Judicatura Federal. Él se doctoró en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene algunas obras escritas, como son La Constitución y Urbanismo, editado por la UNAM, y Autonomía Municipal y Planeación Urbanístico, editado por Editorial Contamara. El tema, como bien mencionaba Carlos Lim, es aspectos jurídicos del ordenamiento territorial en México. Y bueno, para empezar a hablar un poco de este tema, creo que lo que tenemos que hacer primero es dar una idea general de lo que sería el ordenamiento territorial, cómo surge esta disciplina. No sé si puede explicarnos un poco de eso, doctor. Claro que sí, con mucho gusto.
Muchas gracias por invitarme a este. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos sean todos ustedes a una transmisión más del proyecto Grado Cero. El día de hoy vamos a hablar de un muy interesante tema. Espero que ustedes estén bien listos para poder tener una interesante discusión, tomar nota y llevarse algo muy rico. Y vamos a hablar del tema relacionado con los aspectos jurídicos del ordenamiento territorial en México. Con espacio y bueno, básicamente el ordenamiento territorial, hay dos concepciones o dos formas de entenderlo. Tradicionalmente la doctrina, especialmente la doctrina europea del derecho público, parte en dos grandes aspectos. Podemos decir el modelo francés de la administración del territorio, más enfocado desde el punto de vista económico, del desarrollo económico, y la doctrina alemana de la ordenación del territorio, que está centrada más en aspectos, digámoslo así, técnicos, duros del espacio físico del territorio, ¿no? Esas son las dos grandes posturas donde se concibe la idea del ordenamiento territorial. Y a partir de entonces, o a partir de ahí, las diferentes acciones públicas o privadas que se quieran llevar a cabo sobre el territorio deberán estar, digámoslo así, vinculadas o habilitadas, inspeccionadas, vigiladas, controladas por la administración pública, con un objetivo fundamental: que haya una explotación, una utilización racional del suelo, ¿sí? Y de esta manera poder encajar todas las actividades públicas y privadas en un entorno, ahora que un ingrediente más, de la sustentabilidad, ¿no? De esa manera, entonces, tener una ordenación del territorio integral, racional y, por supuesto, compatible con el medio ambiente. Y en México, ¿cómo surge este ordenamiento territorial? Su regulación, tenemos, bueno, la ley de asentamientos urbanos relacionado con algunos artículos que he leído, pues lo mencionan como algunos orígenes. Existen también desarrollos en los planes nacionales de desarrollo, pero no sé si podría darnos una concepción más amplia de cómo surge en México y cuál es el modelo que adopta. Claro que sí. A ver, en México la ordenación del territorio está, digámoslo así, distribuida entre distintas leyes, especialmente, como ya lo señalabas, la Ley General de Asentamientos Humanos, la vigente del año 93, también ahora en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene un apartado de programación territorial ambiental que también influye en los temas de ordenamiento territorial, y por supuesto las correspondientes leyes estatales, dado que ambas son una facultad concurrente de acuerdo al artículo 73 de la Constitución. ¿Cómo surge el ordenamiento territorial en México? Vamos a establecer un punto de partida a los años 70, donde se produce lo que la doctrina, especialmente el doctor Azuela, ha estudiado muy bien, es el momento en el que podemos hablar ya en México de un derecho dedicado, en términos generales, a los asentamientos humanos. Antes de la década de los 70, México siempre tuvo una regulación, una legislación dispersa, ¿sí?, en distintas leyes que hacían de referencia colateral sobre el tema de la ordenación territorial. A partir de los años 70 se aprueban las reformas constitucionales, especialmente el 115 de la Constitución, el 7329C de la Constitución, donde se introduce ya expresamente en el texto constitucional